Hola, continuando esta serie de leyendo la Biblia todos los días. Ya terminamos con el libro del Apocalipsis y vamos a comenzar con los evangelios. No sé si se recuerdan, pero usualmente a mí me gustan leer estas primeras páginas que la Biblia nos presenta antes de comenzar un nuevo libro. Aquí hay al menos en la Biblia de Jerusalén, tiene mucha palabra, pero es literalmente describiendo todo bien exacto. Así que voy a leer básicamente el que narra o nos deja saber un poco más sobre los evangelios sinópticos. Y dice así: de los 4 biblios canónicos que narran la Buena Nueva, los 3 primeros presentan entre sí tales semejanzas que pueden ponerse en columnas paralelas y abarcarse con una sola mirada, de ahí su nombre de sinópticos. La tradición eclesiástica atestigua desde el siglo II, los atribuye respectivamente a San Mateo, a San Marcos y San Lucas. El comienzo de los evangelios fue la predicación oral de los apóstoles, centrada en torno al querigma, que anunciaba la muerte redentora y la resurrección del Señor. A esta predicación acompañaban normalmente relatos más detallados, como el de la pasión, anécdotas tomadas de la vida del Maestro que daban luz sobre su persona, su misión, su poder, su enseñanza, con algún episodio o palabra memorable, milagro, sentencia, parábola, etc. Además, se tuvo cuidado de poner esta tradición por escrito. Los episodios referidos al principio de una manera aislada e independiente tendieron luego a agruparse, ya en orden cronológico, ya en orden lógico, primero en pequeñas secciones, luego en conjuntos más vastos. En una segunda etapa se combinan estos conjuntos de formas diversas. Es una etapa intermedia entre las colecciones y los evangelios escritos, en la que las primeras se van ampliando, completando, influenciando mutuamente. Los autores especializados en la llamada cuestión sinóptica explican diversamente esta etapa. En una tercera etapa final se redacta cada uno de los sinópticos de manera definitiva. Esta génesis literaria respeta y utiliza, precisándolos, los datos de la tradición. No permite, sin embargo, asignar a cada uno de los 3 sinópticos una fecha precisa, como por los demás tampoco la tradición ofrece datos seguros sobre este punto. De todos modos, el origen apostólico, directo o indirecto, y la génesis literaria de los 3 sinópticos justifican su valor histórico, permitiéndonos además apreciar cómo debemos entenderlos. Derivados de una predicación oral que se remonta a los orígenes de una comunidad primitiva, tienen en su base la garantía de testigos oculares. Indudablemente ni los apóstoles ni los demás predicadores y narradores evangélicos trataron de hacer historia en el sentido técnico de esta palabra. Su propósito era menos profano y más teológico. Hablaron para convertir y edificar, para inculcar e ilustrar la fe, para defenderla contra los adversarios, pero lo hicieron apoyándose en testimonios verídicos y controlables, exigidos tanto por la probidad de su conciencia como por el afán de no dar pie a refutaciones hostiles. Los redactores evangélicos que luego consiguieron y recogieron sus testimonios lo hicieron con el mismo afán de honrada objetividad que respeta las fuentes, como bien lo demuestran la sencillez y el arcaísmo de sus composiciones, en las que tan poco lugar se concede a elaboraciones teológicas o a creaciones legendarias. Y si los 3 sinópticos no son libros de historia, no es menos cierto que no tratan de ofrecer nada que no sea histórico. Esto no quiere decir, sin embargo, que cada uno de los hechos o de los dichos que refieren pueda tomarse como reproducción rigurosamente exacta de lo que sucede en realidad. Las leyes inevitables de todo testimonio humano y de su transmisión no nos permiten esperar tal exactitud material, cosa que corroboraron los mismos hechos, pues veamos que el mismo relato, la misma palabra es transmitida de modo diferente por los diversos evangelios. Y lo que se dice del contenido de los diversos episodios vale aún con más razón para el orden en que estos se hayan dispuestos entre sí. Es preciso reconocer que muchos hechos o palabras evangélicas han perdido su relación primitiva con el tiempo o el lugar.
y sería a menudo equivocado tomar en sentido riguroso conexiones de reacción como entonces, luego, aquel día, en aquel tiempo, etc. Pero tales comprobaciones no prejuzgan en modo alguno la fe de los cristianos en la autoridad de estos libros. Si el Espíritu Santo no concedió a sus intérpretes una perfecta uniformidad en los detalles, es que no daba a la precisión material importancia para la fe. Más aún, es que intentaba esta diversidad en el testimonio. No cabe duda que en muchos casos los redactores evangélicos pretenden adrede presentar las cosas de forma diferente. Y antes que ellos, la tradición oral de la que son herederos, tampoco transmitió los recuerdos evangélicos sin interpretarlos y adaptarlos de diversas maneras a las necesidades de la fe viva de que eran portadores. Pero esta intervención de la comunidad en la formación de la tradición se realizó bajo la dirección de sus responsables y lejos de inquietarnos debe aprovecharnos porque esa comunidad era la iglesia cuyo primer magisterio representaban aquellos responsables. El Espíritu Santo que debía inspirar a los autores evangélicos presidía ya todo este trabajo de elaboración previa y lo conducía hacia la consumación de la fe, garantizando sus resultados con esa verdadera inerrancia que, más que en la materialidad de los hechos, recae en el mensaje espiritual que en sí llevan. Así que con esto, hermanos, mañana nos disponemos a comenzar a leer el primer capítulo del Evangelio según San Mateo. Porque es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Y luego entonces vamos al Antiguo Testamento. Como los evangelios hay algunos que son más largos y otros no, pues habrán días donde tendremos que cortar y sería entonces parte 1 y parte 2 y otros días donde simplemente leeremos el capítulo completo. Así que nos vemos mañana. Vayan preparando su Biblia para poder leer juntos. Dios los bendiga.